La concepción de Jesús. Si hay algo que incomode a los incrédulos, es asegurar que todo lo que dice la Biblia es verdad y se debe creer por extraño que parezca. Para ellos, ya es bastante aceptar que existe un Dios todopoderoso, más aún decirles que ese Dios omnipotente vino a la tierra con un cuerpo humano, murió y resucitó. Muchas partes de la Biblia son difíciles de creer, y la forma como fue concebido Jesús es una de ellas, más aún cuando no se conoce ni se acepta que al ser Dios, para Él nada es imposible. Pero, ¿por qué tenía que ser así? Muchas razones tienen que aclararse y entenderse. Miremos 3 de ellas. Primera razón: la comunión y la amistad del hombre con Dios se rompió cuando la primera pareja desobedeció en el paraíso. Entonces se hizo un abismo entre la criatura y su creador. Pero allí mismo el Señor comenzó a ejecutar el plan de redención para la raza caída, diseñado desde antes. Solo que existía un gran problema. Todo hombre desde Adán nacía con la semilla del pecado que pasaba del padre al hijo varón en el momento de la concepción. El rey David, guiado por el Espíritu Santo, lo dijo unos 1000 años antes y consignado en los Salmos: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en el Nuevo Testamento, ahora el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para decir: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos estábamos condenados a la muerte eterna, apartados, separados de Dios, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados desde la concepción. Heredamos la sentencia de que la paga del pecado es muerte. Segunda razón: Dios nos amaba y quería rescatarnos, pero se debía pagar un precio muy alto y ningún dinero humano alcanzaría. Nadie podía dar un rescate por nosotros, y lo dice la palabra así: los que confían en sus bienes y en sus muchas riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Al no existir alguien para levantarse y decir: soy justo, yo respondo, tengo el capital suficiente para pagar la deuda adquirida o pago con mi vida por todos, entonces el rescate, el perdón a tan grande deuda, tenía que llegar por medio del mismo Dios. Pero, ¿cómo hacerlo? Tercera razón: no quedando otra solución, Dios mismo tenía que plantearla y llevarla a cabo. Imaginemos que una persona infringe una ley y es llevada a los tribunales. La multa que le impone el juez, de acuerdo a la ley, es muy alta y el implicado no tiene ese dinero. Entonces deberá pagar con cárcel y en algunos países hasta con la vida. Pero ocurre algo extraño que sorprende a todos. El mismo juez que impuso la multa, obedeciendo la ley, ahora se despoja de toda su investidura, se baja del estrado, toma su billetera y cancela la deuda. ¿Qué ocurrió? ¿Se violó alguna norma con esto? No, se hizo justicia. La falta quedó cancelada a la sociedad o vendida, víctima del delito cometido por el infractor. Pero, ¿de qué manera lo haría Dios? Si la Escritura dice que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué no lo hacía con dinero? Pero, ¿a quién le pagaría esa deuda? El delito, la ofensa o el pecado cometido por los seres humanos fue contra Dios. Entonces, Él debía de cobrar la deuda a la humanidad. La Escritura enseña que Él miró desde los cielos para ver si había alguien justo que pagara por todos, y no lo encontró. La única solución era pagar Él mismo, pero con su propia vida por la humanidad. Al ser Dios tenía el poder de venir del cielo a la tierra, pero al ser Dios no podía morir. Entonces, el mismo Dios se tenía que vestir de humanidad para poder morir en la tierra. Pero para poder vestirse de humanidad, debía nacer en la tierra. Para nacer en la tierra, debía ser hijo de humanos. Pero todos los engendrados por varones heredaban el pecado. Entonces, para nacer como humano, solo usaría a la mujer.
porque la mujer no transmite la parte donde viene el pecado. ¿Y qué de la otra parte? Sabemos por medio de la ciencia que todos los varones aportan 23 cromosomas para el embarazo, y también que es el varón quien define el sexo por el cromosoma Y. Dado que era Dios quien iba a nacer, entonces él mismo surtiría la parte que hace el varón, pero no en la forma natural, sino por medio del Espíritu Santo. El mismo Dios en espíritu se posaría en el vientre de la mujer y se produciría la concepción. El Verbo se haría carne. ¿Y qué de la mujer? ¿Por qué tenía que ser virgen? La mujer tendría que ser virgen pura sexualmente, porque eso garantizaba que ningún varón se había llegado a ella, despejando cualquier duda. La profecía dada por medio del profeta Isaías decía que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios hecho carne nacería sin el pecado. Siendo Dios, tampoco podía pecar, porque es imposible para él hacerlo. Por eso viviría y moriría sin cometer infracción contra él mismo. Entonces, el que iba a pagar la deuda, nacería hombre y nacería Dios. 100% hombre y 100% Dios. 100% divino, 100% humano. Hijo del hombre, hijo de Dios. Su sangre sería pura sin pecado. Era la sangre de Dios. Hombre, pero santo, justo y sin mancha. Hombre como sus hermanos, que compartiría con ellos todo, menos el pecado. Pero llevaría el de ellos sobre sus hombros hasta la cruz y moriría por ellos. Como hombre moriría, como Dios vencería la muerte con la resurrección. Todo hombre puede morir, Dios no muere. Al ser hombre y estar limpio de pecado, podría pagar por las faltas ajenas. Pagaría con su vida por los pecados de la humanidad. Solo así se pagaría la deuda adquirida con Dios. El pecado y la muerte entraron por la desobediencia del primer Adán. El perdón y la vida vinieron por la obediencia del segundo Adán. El primer Adán era terrenal, el segundo Adán era espiritual. El primer Adán era de la tierra, el segundo Adán era del cielo. El primer Adán murió por la desobediencia. El segundo Adán, aunque murió, vivió porque su obediencia trajo vida al resucitarlo dentro de los muertos y dio vida a todos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El segundo Adán es Cristo. El maligno usó a la mujer y trae la tentación. Dios usa a la mujer para traer la redención. Conclusión. Dado el trabajo de las tinieblas para mantener en ignorancia a la humanidad respecto al plan de redención diseñado por el Dios eterno, el poner en duda la concepción del Señor Jesucristo es parte de la estrategia. Si el Salvador no hubiera venido al mundo como lo señala la Escritura que ocurrió, su obra, que incluyó la muerte, no tendría sentido. Cada elemento contenido allí es una valiosa pieza que no se puede restar de ella. Como el Señor afirma en otra Escritura, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por eso al negar lo que Él dice, es imposible apropiarnos de ese sacrificio santo, limpio y sin mancha que el Señor Jesucristo realizó en la cruz para salvar a todos los que lo crean y lo reciban. Amén.